Lucas 16, y luego vamos a estar viendo del infierno en esta misma tarde. Lo que estamos leyendo no es una parábola. Si tiene una concordancia que dice que es una parábola, esa concordancia tiene en su lugar, se llama la basura, y por eso no es una parábola. Por eso si tiene algo que dice eso, no confíe en nada de lo que dice, porque esta es una historia verdadera. Cuando vemos las reglas de parábolas que hizo Cristo, vemos que contiene las reglas de una historia. Y por eso vamos a ver esta historia que sí pasó. Y vamos a ver lo que pasó con estos dos varones. Aquí estamos, Lucas 16, 19, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguien fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. Viendo ahora esta historia, vemos que 2 varones, este hombre rico, que no conocemos su nombre, y luego también a Lázaro, 2 hombres. Los dos fueron a un lugar después de la muerte, a 2 lugares muy distintos. Y vemos la conversación, la plática que tuvieron en ese momento, y vamos a aprender un poco de ese lugar llamado el infierno. Y quiero que estemos entendiendo lo que está por venir, lo que está en este momento, y luego prepararnos también para su venida. Pues vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a estudiar un poco acerca de este lugar. Padre Santo, gracias te doy por el privilegio de estar aquí, Señor. Te pido que tú nos enseñes de este tema. Señor, es un lugar literal, un lugar de sufrimiento, un lugar de juicio eterno, un lugar no preparado para nosotros, pero hay muchos que irán para allá. Yo te pido ahora que tú nos ayudes, abre nuestra inteligencia para poder entender tu palabra en este momento. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Ahora estamos viendo, obviamente no vamos a poder enseñar todo lo que hay en este pasaje, porque es muy intenso y hay mucho para enseñar en eso. Pero vamos a estar viendo acerca de lo que es ese lugar llamado el infierno. Y vemos que mucho del mundo no cree en un lugar llamado el infierno. Dijo Lázaro, o digo el hombre rico: si alguien
se resucitara de la muerte, ellos sí estarían persuadidos en ir para allá. La cosa es que tenemos uno que resucitó de la muerte hace 2000 años. Es algo muy evidente con muchos testigos, pero de toda manera hay unos que van a ese lugar. Pues cuando pensamos en eso, vemos primeramente reacciones acerca de esta idea del infierno. Por eso cuando hablamos de las reacciones, primero vemos que algunos lo van a racionalizar. Pues vemos aquí en una foto de un hombre, este es hombre que nosotros conocemos, ese no tiene todo lo que hubo, pero vemos que ese es Charles Darwin. Y vemos que él es el que empezó la idea de que no existe el infierno, y luego los ateos vienen de él. Él dijo, el infierno es una doctrina condenable. Una doctrina condenable. Cuando pensamos esa palabra, esa frase, una doctrina condenable, así fue él que estuvo diciendo de ese lugar condenable. Ese hombre que vimos es un hombre que en ese momento está en el infierno. Él pensó, pues si no lo creo, no voy a poder ir allá. Si no lo creo, no existe. Pero hermanos, no más piense un momento que podríamos formar la realidad de nuestras creencias. Simplemente creo eso y va a pasar, ¿no? La creencia no cambia lo que es literal, lo que está pasando. Pero algunos están así relacionando en eso. Otros van a burlarse de ellos. Puede que existe un Dios, pero es una tontería especular sobre millones de espíritus sin cuerpos quemándose en un lago de fuego en algún lugar. Y están diciendo es algo ridículo para pensar en eso. Por eso algunos piensan, si no lo creo, no existe. Otros pues pensando en una locura, entonces tampoco existe. Aún hay otros que van a confiar en su religión. Hay un Dios, pero Él es un Dios de amor y por lo tanto no querría ni podría enviar a nadie al infierno. Y por las religiones que hay hoy en día, no me gusta, pastor, cómo predica aquí. Bueno, hay otras iglesias en que podrían ir, pero ningún mensaje va a cambiar la realidad. No me gusta la idea del infierno, prefiero una iglesia que nunca predica del infierno. Bueno, sí existen, pero tampoco va a cambiar el lugar de la realidad de ese lugar. Cuando hablamos de nuestra posición acerca del infierno, lo puse ahí en sus notas, es Romanos 3:4 que dice, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si no cree lo que Dios dice, es un mentiroso. Dios es Él quien habla la verdad. Ahora, cuando pensamos, hermanos, que la verdad es que mucho de lo que sabemos del infierno lo aprendemos del mismo Señor Jesucristo. De las 162 referencias al infierno y al juicio eterno en el Nuevo Testamento, 70 fueron dichas por el Señor Jesús. Pues vemos que es Él que está diciendo más sobre este asunto que cualquier otro asunto. Él está hablando de un lugar literal. ¿Por qué está tanto en eso? Número uno, Él creyó en la realidad del infierno. Él sabía que existiera y Él no quería que los hombres fueran a ese lugar. Pues cuando hablamos de eso, estamos hablando de lo que hay en eso. Esa historia habla de dos hombres y dos hombres algo diferentes. Y sus diferencias no fue la manera o la razón por lo cual que encontraron el destino en donde ellos llegaron. Pero es algo para ayudarnos a entender las diferencias entre los que van al infierno y los que van al cielo. Por eso vemos los dos hombres. Vemos que un contraste de dos hombres. Hubo que un hombre rico, el hombre pobre. Su riqueza no le envió al infierno como su pobreza al cielo. Pero la verdad es que cuando nosotros vivimos en Cristo, estamos viviendo y nuestras riquezas están allá, no están aquí. Como los que están viviendo para gastar su vida y entrar al infierno, están viviendo toda su vida aquí y para sí mismos. Vemos también el contraste por su destino, el infierno y el paraíso.
2 hombres, 2 lugares. Cuando hablamos del cielo, vamos a pensar un momento, y la semana siguiente predicación va a ser sobre el cielo, pero vemos que el paraíso fue un lugar temporal para los creyentes. Hay que recordar, antes que Cristo dio su sacrificio en la cruz del Calvario, ninguna persona podría ir a la presencia de Dios. Bueno, es posible antes de Cristo que ninguno fuera al cielo. ¿Por qué? Porque sus pecados aún no fueron pagados. Eso vino con lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso vemos este lugar llamado el paraíso. Lo vemos aquí en Lucas 23, 43. Lucas 23, 43 dice: entonces Jesús le dijo, hablando al hombre, el ladrón en la cruz del Calvario: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora hablamos de un lugar que es la presencia del Señor, no está en el paraíso, pero en ese momento todavía estuvo en el paraíso. Ahora, ¿por qué fue ahí? Vemos un poco la explicación en Efesios 4. Dice en versículo 8: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Por eso Cristo literalmente en los 3 días, Él fue a ese lugar, al paraíso, librando y llevando la cautividad de ellos hasta un nuevo lugar, subiendo a lo alto. Por eso cuando Pablo habló, él dijo: ausente del cuerpo, presente con el Señor. No hablando del paraíso, sino hablando ahora del cielo. Ahora, yo podría hablar mucho de eso, voy a dejarlo ahí, mucho para estudiar en eso, pero les da una idea de cómo estamos ahora. Porque ahora el enfoque es de ese hombre rico y el lugar en donde fue. Por eso hay las notas, que saquen sus plumas, que vamos a estar aprendiendo. Y número 1, hermano, vamos a ver que el infierno es un lugar con todos sus sentidos. Un lugar con todos sus sentidos. Cuando hablamos del infierno, no es un lugar que está muerto, o sea, inconsciente en ese lugar. Ahora, la semana pasada se referí al infierno como muerte eterna. La muerte eterna no significa que es inconsciente, no significa que no existe, no significa se acabó. Simplemente ahora está muerto espiritual en un lugar, pero todavía con sus sentidos. Los vamos a ver aquí lo que estamos viendo en nuestro pasaje. Ya leímos ahí versículos 23 al 25, pero vemos, hermanos, que número 1, inciso A, la gente del infierno es consciente. La gente del infierno es consciente. Por eso ellos llegan a un lugar. Vemos ahora, ese hombre rico murió, fue sepultado, y en el Hades alzó los ojos. Todo en el mismo versículo, la misma frase, o sea, hablando del mismo tiempo. Por eso cuando él murió, su cuerpo sepultado, y él en el Hades abriendo sus ojos, estando en tormento. Pues vamos a ver un poco de eso. Ese hombre rico, él ve, él habla, él oye, él siente. Vemos que ese hombre en esos sentidos lo vemos allá en ese lugar. Ese hombre, él tenía deseos, tenía necesidades. Por eso todo eso continuó en ese lugar donde estaba. Vemos también, él podía pensar, podía expresarse, él sabía lo que estaba pasando, él reconoció. Y ahora no, David no dice cómo sabía que era Abraham, porque yo no conozco a Abraham, pero yo conozco a los que están aquí. Yo conozco amigos. Por eso cuando él lo vio, ahí está ese mendigo, lo recuerdo. Ese hombre que usó a la puerta. Ahora él estuvo ahora viendo, recordando, pensando, hablando, viendo, sufriendo,
vemos lo que Él estuvo en ese momento. Hermanos, vemos también que la muerte no es el fin, sino el principio. Pues cuando hablamos, y vamos a hablar del cielo en la semana próxima, no sé si vamos o no por la cena del Señor, pero si no la otra semana, pero vamos a estar hablando de un lugar que es el cielo. El cielo es el principio de la vida. Esta vida, aunque sí es vida, no se compara con la vida venidera. La Biblia nos dice eso. Igual la muerte no es nada comparando con lo que viene de aquel lado. Son unos opuestos totalmente separados en su sentido. Pero lo que vemos es que la muerte no es el fin, sino es el principio de la muerte. Como la vida comienza con la muerte. Bueno, vemos en inciso B, hermanos. La gente, el infierno, también tiene un cuerpo. Ahora vamos a hablar de algo que está poco raro en la forma de pensar. Porque cuando hablamos y vamos del cielo también, allá también uno ve. Pero vemos ahora también en este momento, su cuerpo fue sepultado, pero vemos que él tiene algún tipo de cuerpo. La Biblia dice, alzó sus ojos. Muy bien, eso significa, sus ojos cerraron en muerte y abrieron siendo en tormento. Por eso estamos hablando de lo que él estuvo en ese momento. Vamos a ver un poco en ese cuerpo. No se quedó sepultado. Él no estuvo en el sepulcro. No estuvo en el ataúd donde fue puesto. Él ahora está libre de ese lugar, pero viene en otro lugar, pero todavía está teniendo algún tipo de cuerpo en eso. Aunque murió, aunque fue sepultado, todavía él tiene algún tipo de cuerpo para seguir viviendo. Ahora en realidad es para que pueda seguir muriendo. O sea que es algo, si quiere decir vida no, esa no es vida. Eso es sufrimiento, es tortura, va a durar para siempre. Y por eso vemos que es un lugar en donde él va a estar encerrado y todavía sintiendo todo en este cuerpo que tiene. Es un cambio inmediato. Vemos en 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por eso está hablando de algo instantáneo. Por eso el hombre que vemos allí, él murió, fue sepultado y en el Hades alzó los ojos. Ahora él está en un lugar con algún tipo de cuerpo para ese alma que él tiene. Ahí en versículo 22 de nuestro texto, Lucas 16:22 dice: aconteció que murió el mendigo y luego él fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero también murió el rico y fue sepultado en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Por eso en ese ejemplo que vemos es algo instantáneo, como el hombre allí llevado por los ángeles. Siempre son palabras de consuelo que yo doy a las familias cuando estamos en un lugar donde un creyente muere. Hace poco fui al hospital, cuando el hermano Escalante ahí estuvo, y luego hablando con la familia dije: ahora, ¿ustedes no vieron algo? Pero algo sí pasó. En el momento que él cerró sus ojos en muerte, él fue llevado por los ángeles a la presencia de Dios. Es algo para consolarnos a nosotros. No van solos. No es algo triste. Sí está triste para nosotros la separación, pero para ellos es gozo. Pero están yendo a ese lugar. Ahora, al contrario, el que muere, él va solo. Nadie le va a llevar. Él abre sus ojos ya en tormento. Él no va a experimentar nada bonito. Si hay que sentir mal para la persona que muere sin Cristo, porque jamás lo vamos a ver esa persona. Pues vemos, hermanos, el hombre fue dado un alma eterna y siempre tendrá algún tipo de cuerpo para ese alma.
Por eso vemos ahora, y vamos a hablar de eso en el cielo, que es poco diferente, porque este cuerpo va a ser resucitado. Pero hablando de ellos, están allá. Por eso, número 2, hermanos, en nuestras notas, el infierno es un lugar de separación. Un lugar de separación. Dice en versículo 26, además de todo esto, un gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Pues estamos viendo, hermanos, ahora de un lugar de separación. Por eso, número 1, inciso A, un gran cima está puesta. Un gran cima está puesta. La verdad es, hermanos, que en nuestra vida siempre hay límites. No podemos vivir una vida sin tener límites, ni acá ni allá. Porque cuando hablamos, hermanos, en nuestra vida aquí tenemos el límite de estar en un solo lugar. Yo no puedo estar en 2 lugares a la misma vez. Tenemos que estar en un solo lugar. Es un límite que tenemos. Hay leyes que nos detienen, como la gravedad y como las dimensiones en donde vivimos. Son leyes científicas que tenemos nosotros que nos explica cómo estamos en límites. Hay lugares en donde no podríamos ir. No podemos ir a visitar una estrella, no tenemos esa habilidad. Son límites en esta vida que nosotros tenemos, pero también hay límites en la vida venidera. Cuando vemos esta gran cima, vemos que es un límite para los perdidos, pero también es un límite para los salvos. Ni un salvo puede pasar allá, ningún perdido puede pasar de allá para acá. Pues es un límite eterno que estamos viendo en ese momento. La palabra cuando dice puesta, es un lugar puesta, un puesto significa un lugar establecido. O sea que Dios está diciendo que esta gran cima está puesta, está establecida. Es Dios quien la puso. Nadie la puede mover. Ni una manera de pensar diferente. Todo está establecido ahora desde Dios para ese momento. Vemos también está separado, y vamos a ver más de eso ahorita, pero está separado de todo lo bueno. Cuando hablamos del infierno y el cielo, el infierno contiene todo lo malo. Ni una cosa buena va a ser el infierno. Igual como en el cielo, ninguna cosa mala. Pues estamos viendo opuestos en su lugar, y por eso él ahora está separado de todo lo bueno. Físicamente no puede ser un cambio. Una separación es una separación completa, física y eterna. Por eso estamos hablando, hermanos, de ese lugar, el lugar de separación. Por eso, gran cima puesta, inciso B, una separación de su pasado. Una separación de su pasado. Parte del juicio va a ser su memoria. Pues vemos que él recordó. Así que Abraham dijo, recuerda. Pues vemos que su memoria todavía funcionaba. Por eso vemos que llegando allá está recordando. Versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Pues ahora está dando. Cuando pensamos en eso, jamás escuchará otro mensaje de la palabra de Dios. No va a poder leer la Biblia, ni recibir un tratado, ni escuchar ni un himno. Las bendiciones de la gracia de Dios están eliminadas en ese lugar. Vemos ahora en 1 Tesalonicenses 1:8, y en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué tan duro es pensar en ese momento. Porque cuando hablamos de él está separado de todo lo bueno. Él está en un lugar ahora separado, recordando lo bueno, pero no pudiendo hacer ninguna cosa para eliminarlo. Un lugar de separación. Por eso,
Primero vimos lugar de con todos sus sentidos, un lugar de separación, y ahora nos lleva al tercer punto, que es un lugar de sufrimiento. Número 3, el infierno es un lugar de sufrimiento. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Cuando pensamos de ese lugar de sufrimiento, la verdad es que ni podemos imaginar eso. Yo he tenido sed en mi vida, yo he estado con mucho sed en mi vida, pero ni una vez he pensado que una gota de agua me ayudaría poniéndola en mi lengua. Pues estamos viendo un momento que tanto sufrimiento que hasta una gota de agua le iba a ser una ayuda. Por eso, inciso A, un lugar de tormento. Un lugar de tormento. Cuando hablamos de tormento, no es solo dolor, no es algo de incomodidad, sino es tormento. Por eso cuando algunos dicen, pues yo voy al infierno porque todos mis amigos están en el infierno. Ahora, ningún gozo, ninguna satisfacción va a encontrar estar ahí con sus amigos. Vemos este hombre rico, no está hablando 2 o 3 juntos, es él. Él no tiene nadie que es su amigo. Recordando, hombre rico, tenía muchos sirviéndole, muchos amigos, compañeros, ninguno está con él. Cuando hablamos de ese lugar ahora, él está en ese momento separado en tormento. Ahora, yo puse ahí en sus notas también para ver las citas y luego lo que estamos viendo de ese tormento. Por esta descripción. Primero, fuego que no puede ser apagado. Por eso va a ser fuego quemando siempre en ese lugar. Vemos en segundo lugar, memoria y remordimiento. Memoria y remordimiento. Hay una diferencia que vamos a ver más al ratito, que es entre remordimiento y el arrepentimiento. Sí va a haber remordimiento, pero no va a haber arrepentimiento. Vamos a ver eso más al momento en eso. Vemos ahora una sed insaciable. Vemos miseria y dolor. Vemos frustración y enojo. Vemos la separación eterna y vemos la ira sin cesar. Y también vamos a ver un poco más de eso en un momento. Pues cuando hablamos, hermanos, de ese lugar, como digo, todo positivo es el cielo, todo negativo es el infierno. No hay ni una cosa buena que sucede en el infierno. Por eso todo lo malo ahí está. Por eso cuando hablamos de esa ira, esa ira, vamos a hablar de eso también en un momento más. Inciso B, un lugar de memoria. El hombre rico ahora ve la diferencia. El hombre recuerda, todavía ve a Lázaro. Pero cuando ve a Lázaro, él lo ve todavía como un mendigo. Envía a Lázaro, porque Lázaro es un mendigo. Es uno que puede servir. Es uno que no vale nada. Es un insignificante. No. Hombre, tú eres el insignificante. Tú eres el que estás en ese lugar. Lázaro ya no es ese mendigo que tú recuerdas en ese momento. Pues él es ahora todavía relacionando todo como acabó de salir de ese lugar. También él recuerda sus oportunidades. Él recuerda que tuvo oportunidad. ¿Recuerdas? Tú recibiste tu bien y él lo malo. Y ahora él está siendo en paz y tú ahora en sufrimiento. Pues recordando las oportunidades, recordando cómo estaba. Él ahora, como digo, él de repente abre sus ojos, ve a Lázaro, mándale a Lázaro, recordando quién era Lázaro en ese tiempo. Seguimos, hermanos. El infierno, un lugar como con todos los sentidos, un lugar de separación, un lugar de sufrimiento. Número 4, hermanos, ahora es un lugar sin sentimientos. Un lugar sin sentimientos. Cuando vemos en eso, ya no siente nada bien.
sin sentimientos. Cuando pensamos en esos sentimientos, inciso A, todavía ellos o él, ellos están indignados. Están indignados. Él todavía está allí. Vemos ahora su actitud. Alzó sus ojos y ahora su corazón no ha cambiado. Él está en el infierno, como digo, va a haber remordimiento, va a recordar lo que hay, pero arrepentimiento no hay. Pues cuando no piensa un poco, hermanos, en este momento, él todavía se cree superior a Lázaro. Su corazón no ha cambiado. Él no está buscando un rey que tal vez está allá. Mande ese rey. No, ese rey vale más. Vamos a enviar a ese mendigo, ese hombre que no tenía nada, ese pobrecito. Ese es lo que vamos a hacer. Por su corazón no ha cambiado. Todavía se cree igual. No se preocupa por nadie más que los de su familia. Es egoísta. Pues vemos que él ahora ve a Lázaro igual. Es indignado. Quiere mandarle. También él está pensando en su familia y sus hermanos. Nadie más. Vemos también hasta que cuando está en el infierno ni aprende por qué está allí. No tiene esa habilidad de comprender por qué está allí. No está allí por malos hechos, simplemente era un hombre rico. No vemos que era una persona que mató a alguien o que hizo algo para ganar mal su riqueza. La Biblia no dice nada de mal que había hecho. Por eso puede pensar, pues, ¿por qué estoy aquí? No está aprendiendo, ¿por qué está aquí? No está preguntando, ¿por qué está aquí? Por eso él ahora ni sabe en eso. Aún en el infierno fue él que quería mandar. Yo soy el hombre rico, yo soy el hombre de autoridad, yo soy el hombre importante. Yo voy a mandar, Abraham, hazme este favor. Lázaro, ven para acá. Él pensó que llegando allí, ahora el infierno ninguno manda. Déjenme decir, hermanos, ni Satanás tampoco. Él no está en el infierno con algo de dardo o lo que sea a torturar. No, él es uno siendo torturado hasta más. Pues no hay ninguno mandando el infierno. Él llega al lugar de tormenta. Él quería controlar la situación. Vamos a pensar cómo. Primero a mí, no puedo. Bueno, entonces mis hermanos, tampoco puede. Él ahora está tratando de manipular y arreglar una situación que no iba a poder cambiar jamás. Una persona llega a ese lugar, hermanos, es el último lugar. No hay nada para esperar. No hay nada de bueno que está por venir. No está pagando una sentencia de algunos años. No, está allí por siempre. Por siempre. Ninguna manera va a salir. Esta historia hace muchos años, antes de Cristo, antes de su nacimiento. Vemos ahora que ese hombre rico aún está en ese lugar, todavía sin esperanza, todavía sin manera de alterar ni cambiar. Ahora, indignado, pero también todavía son impíos, inciso B, todavía son impíos. Cuando hablamos de su impiedad, ellos tienen una impiedad sin influencias. Cuando hablamos de los malos de hoy en día, nosotros sabemos que son malos por las influencias que nosotros tenemos. Por eso todos sabemos que tenemos leyes en contra de robar. Si alguien roba, sabemos que está haciendo mal. Por eso hay leyes en contra de robos, hay leyes en contra de homicidio, hay leyes en contra del fraude, etcétera. Pues nosotros sabemos lo que está mal, tenemos influencias que nos controlan. Ahora, en el infierno ya no hay influencias en su maldad. La sociedad, sabemos cómo es enojarnos o mentir, entendemos vergüenza. En el infierno no existe esas influencias, por eso están en un lugar ahora todavía impíos, todavía malos en su forma en total. No pueden comprender nada bueno. Todo está mal en ese juicio que él tiene.
Cuando hablamos, hermanos, de ese lugar en el infierno, no hay influencias positivas. Están ahora sin la presencia de Dios, algo que este mundo no conoce. Nosotros tenemos malos de ese mundo, pero saben que son malos. Saben por qué son malos. Las influencias nos ayudan a comprender. Sin esas influencias no comprendemos. Ahora, no quiero perderles, pero el hombre ahí está en el infierno no sabiendo por qué. No puede comprender por qué. Porque no tiene influencias en su vida demostrándole por qué. Él ahí está porque rechazó a Cristo. Ni llega a ese punto. Ni pregunta por qué estoy aquí. Él está en un lugar del juicio eterno sin ninguna influencia. Su forma de pensar es peor en el infierno. No van a haber diferencia entre el bien y el mal. Cuando él está hablando de Lázaro, de él o lo que está pasando, no habla de bien y de mal. Es algo fuera de su conocimiento en ese momento. Simplemente está fuera de todo lo bueno en su vida. Tengo una foto aquí de un niño rebelde con su mamá. La actitud, muy bien, aunque lo va a castigar, no cambia. Aunque cuando le va a tratar de corregir, se enoja hasta aún más. Esa es la forma de lo que está pasando allá. Van a estar de mal en peor. Su ira continua. Van a estar enojados. No va a haber nada de paz para ninguno que está en el infierno. ¿Por qué? Porque no existe esa presencia en su vida. Nosotros comprendemos y sabemos por lo que hemos aprendido, pero allá no hay nada para aprender. Todo está mal. Como dije ahorita, en el cielo todo positivo, en el infierno todo negativo. Ni van a estar pensando de esa manera en ese momento. Cuando hablamos de eso, rebelión ahora 100%, como ese niño que vimos. Así es su estado por siempre. Enojado por siempre. No hay nada para cambiar esa actitud, esa conducta. Él así está para toda la eternidad al infierno. Vemos que no hay arrepentidos en el infierno. Remordimiento sí, arrepentimiento no. ¿Cuál es la diferencia? Remordimiento es sentir mal por la consecuencia. Él sintió mal que estuvo allí. Quería agua. Quería que alguien fuera a hablar con sus hermanos. Él sintió mal, pero ¿cuál es el arrepentimiento? Es aceptar la responsabilidad por el hecho que causó esa consecuencia. Por eso, remordimiento es que simplemente se encontró en ese lugar. Arrepentimiento es reconocer y aceptar la responsabilidad. Por eso, padres que están aquí presentes con sus hijos, siempre ayúdeles a entender arrepentimiento, no remordimiento. No sentir mal porque le fue encontrado, que los papás les encontró, sino que ellos entienden que hicieron mal. Es la diferencia. En el infierno nunca van a entender que hicieron mal. Van a estar simplemente sintiendo mal por el momento, pero no por lo que está en eso. El infierno está lleno de malos 100%. Por eso decimos, hermanos, un homicidio, un asesino, un mentiroso, alguien que hace muy mal, hace que no más poco mal, son iguales en el infierno. Son malos, son pecadores, sufrirán por toda la eternidad. Igual cuando nosotros llegamos al cielo. Llegando al cielo van a ver unos asesinos. El malhechor en la cruz del Calvario fue conocido como malhechor y también como asesino. Ladrones. Todo lo demás hay que puede ser, pero somos perdonados por la sangre preciosa de Cristo. Él pagó por ese delito y Él nos da la salvación. Pues hermanos, ahora cuando pensamos en ese lugar llamado el infierno, todo malo, todo negativo,
Nada, nada para ninguno. Pero tantos hay. Dice la Biblia, angosto es el camino que va al cielo. Ancho es el camino a la perdición. Ancho los que van al infierno. Y hermanos, nosotros tenemos el trabajo ahora de avisar y advertir a los que no conocen a Cristo, para que no vayan a ese lugar. Llegando a ella no van a entender, pero aquí ahora sí pueden entender. Todavía tenemos el Espíritu de Dios aquí en este lugar con nosotros.